agradeciendo la invitación de José Carlos para comentar un poco este importante aporte académico y doctrinario. Felicitar también, por supuesto, a Mario por la colección de arbitraje, por su volumen 68, soy testigo de los esfuerzos que viene haciendo él desde hace muchísimo tiempo con un importante equipo de gente, con muchos autores y participantes. Hay que decirlo, hay una enciclopedia de arbitraje también dentro de la colección que nos permite consultar todos los términos propios de la jerga de esta disciplina especializada. Bien, es particularmente difícil desarrollar comentarios para un trabajo tan bien estructurado y tan exhaustivamente trabajado. Lo primero que tengo que decir es que tengo el privilegio de trabajar justamente con José Carlos en los arbitrajes donde ejerzo como árbitro y tengo la oportunidad de conocer directamente su dedicación, su preocupación y su, por qué no decirlo, apasionamiento profesional por el trabajo. Esto hace que sea realmente grato, y hay que decirlo acá, contar con él y contar con personas como él, que no solamente se adelantan a las actuaciones arbitrales, tal como la denomina la ley de arbitraje, sino que además, por si esto fuera poco, se dan el tiempo suficiente para incursionar en un trabajo que, como usted sabe muy bien, no es nada fácil: escribir un libro y sobre todo sustentar los argumentos que se desarrollan en el libro. Por eso creo yo es el momento de dar una doble felicitación, doctor, porque además cierra usted esta etapa con un broche de oro, pero como estábamos conversando hace un rato, el doctor Taboada está ahora desarrollando un nuevo momento profesional y académico, sobre el cual ya conversará con ustedes. Entonces, claro, no solamente eso, estamos viendo una obra que aborda un tema crítico, como conocemos los que estamos en este tema, y que tiene que ver, por un lado, con las autonomías del arbitraje. Es decir, no hay una autonomía, hay varias autonomías del arbitraje, por eso voy a comentar luego. Y de otro lado tiene que ver con la necesidad de preservar la integridad del instituto arbitral frente a la injerencia de otros poderes. Estas autonomías arbitrales son frecuentemente olvidadas. Lamentablemente no existe suficiente conciencia al respecto, y si nosotros hacemos una revisión panorámica de la ley de arbitraje, lo que vamos a verificar rápidamente es que la ley está estructurada a partir de un principio elemental de aplicación supletoria a la voluntad de las partes. Es decir, la ley de arbitraje peruana, al igual que cualquier otra ley en el marco del derecho comparado, sigue la lógica de ser aplicada supletoriamente a lo que pacten las partes. Tan es así que si ustedes revisan el articulado de la ley, y es más, si revisamos específicamente este tema referido a la fundamentación de los laudos, nos vamos a encontrar con una regla que nos dice: salvo pacto en contrario de las partes, los árbitros están obligados a sustentar los laudos. Eso significa, en esencia, que si las partes lo desean,
puede tranquilamente exonerar al tribunal arbitral de sustentación o motivación o como querramos llamar. Y eso es frecuente en el marco normativo del arbitraje porque, como les comentaba, la fuerza de gravedad está en el principio de la autonomía, y el principio de la autonomía no es un saludo de la bandera. El principio de la autonomía está estructurado a partir de un concepto de libertades inherentes al comercio, a los negocios, a las transacciones y a las inversiones. Y dentro de ese contexto, sin duda, la única manera que tenemos de brindarle garantías al arbitraje es asegurándonos de que permanezca dentro de ciertos rangos de autonomía. Por cierto que no es un escenario fácil, y la respuesta a esta problemática está más en el plano cultural que en el plano jurídico. Estamos en un medio en el cual existe una excesiva jurisdiccionalización del arbitraje, además de una recurrente procesalización del arbitraje. E incluso en el caso, por ejemplo, del arbitraje del Estado, existe una excesiva administrativización del arbitraje. Esto, por supuesto, genera unas combinaciones complejas al momento de interpretar los marcos normativos, y muchas veces el operador de derecho posterga o deja de lado los elementos que configuran la autonomía propia del instituto arbitral. Ojo, como se dijo hace un rato, y concuerdo plenamente con esa posición, no estamos hablando de libertinaje, estamos hablando de autonomía, del derecho de las partes a pactar el arbitraje dentro del marco legal preestablecido y de acuerdo a sus intereses y preferencias. Intereses y preferencias que incluso permiten que pactemos un arbitraje mediante el cual los árbitros puedan resolver la controversia de acuerdo a su legal saber y entender. Como la ley lo denomina, un arbitraje de conciencia o de equidad. Y el arbitraje de conciencia o equidad, por supuesto que tiene que obedecer a un razonamiento lógico al momento de tomarse la decisión. Pero estamos viendo que la ley también permite que las partes podrían exonerar a los árbitros de cualquier fundamentación. Y si llegan a la conclusión las partes de que eso es lo que les conviene, es perfectamente posible que el tribunal lo haga así dentro de la ley. Otra es la discusión de si eso va a soportar el análisis de nulidad del laudo al momento que el laudo sea impugnado mediante un recurso de anulación en sede judicial. Y la otra parte de la reflexión, y este creo que es el gran aporte del trabajo de José Carlos, es que este libro nos lleva a una reflexión importante sobre la vinculación que existe entre el mundo arbitral y el mundo jurisdiccional estatal. No podemos hablar de un divorcio, estamos hablando de, esencialmente, cuando hablamos de recurso de anulación, estamos hablando de la continuación del arbitraje en el ámbito jurisdiccional a través de una figura específica, que es la figura del control jurisdiccional del laudo arbitral, por causales puntuales. El autor hace muy bien cuando se aboca, y yo sinceramente lo felicito por haberse tomado el trabajo de realizar tantas decisiones judiciales en un periodo de tiempo significativo, lo que le ha permitido levantar una muestra importante. Se aboca al análisis y se da el trabajo de advertir una serie de problemas y de deficiencias en materia de la aplicación del derecho en las decisiones tomadas sobre estos recursos de anulación. Esto es particularmente delicado porque pone en evidencia la afectación de las autonomías arbitrales en distintos sentidos. Fíjense ustedes, cuando las partes pactan un arbitraje, generan técnicamente, inmediatamente, dos efectos tutelados por el ordenamiento jurídico. Un efecto positivo, que consiste en llevar a cabo cuantos actos sean necesarios para que se produzca el arbitraje. Y un efecto negativo,
que se concreta específicamente en la exclusión de la vía jurisdiccional estatal. Esta exclusión de la vía jurisdiccional estatal es sin duda parte de la consecuencia de haber pactado el convenio arbitral, pero son dos caras de la misma moneda y las consecuencias jurídicas de estas dos caras están perfectamente contenidas y soportadas por la ley de arbitraje. Lo que además conjuga con otro aspecto técnico que hay que tomar en consideración y que consiste en el principio de separabilidad del convenio arbitral, que, por cierto, constituye una excepción a las reglas que conocemos en materia de principios al momento de analizar contratos. Como ustedes saben muy bien, el principio del derecho es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Pues bien, en el caso del convenio arbitral, ese principio en cierta manera es variado a partir de la propia ley de arbitraje, que reconoce por vía de la separabilidad la prevalencia, la preeminencia del convenio arbitral. Entonces, cuando desarrollamos un arbitraje, cuando se llevan a cabo las actuaciones arbitrales, cuando se produce un laudo arbitral, nosotros estamos actuando dentro de un contexto especializado con características técnicas muy precisas que implican las disciplinas propias de la regulación del arbitraje. Entender esto y no mezclarlo con otras disciplinas del derecho forma parte de un esfuerzo que se viene haciendo en el Perú, que ya tiene, bueno, más de 25 años, como me consta los colegas de la mesa, y en donde sin duda hemos tenido todo tipo de coyunturas y altibajos. No es algo sencillo, es más, de este análisis valiosísimo que hace el autor, podemos constatar que la tentación digamos, la autoridad jurisdiccional por sumergirse en el fondo de la controversia, a pesar de existir una prohibición expresa en el marco normativo, es una tentación a la que cede con muchísima frecuencia. Entonces, una gran conclusión que, digamos, me da vueltas en la cabeza después de la revisión de este importante aporte académico, es que lo que está en riesgo acá son las autonomías arbitrales. Y estas autonomías arbitrales afectadas en un contexto como este, sin duda, generan un impacto en el comercio y en los negocios. Por ejemplo, fíjense, existe hoy en día toda una corriente de pensamiento para eliminar el arbitraje del Estado, ¿no? o introducir figuras extrañas, como recordaba mi colega de la mesa, como el prevaricato de los árbitros y cosas por el estilo. Si vamos a eliminar el arbitraje del Estado, entonces tendríamos que eliminar el arbitraje en inversiones. Tendríamos que derogar más de 30 tratados bilaterales de promoción de inversiones y probablemente unos 15 o 18 tratados de libre comercio en sus capítulos de inversiones. El arbitraje es una institución jurídica que permite que el país esté inserto en el concierto comercial internacional, global. De otro lado, los estándares que se manejan en materia arbitral son estándares universalmente aprobados. Cuando hablamos de la separabilidad del convenio arbitral, por ejemplo, lo que estamos diciendo esencialmente es que si discutimos la nulidad del contrato, eso no significa que el convenio arbitral sea nulo per se. Por consiguiente, podemos discutir la nulidad del contrato y la tenemos que discutir en sede arbitral. ¿Por qué? Porque existe un convenio arbitral en el contrato. Entender eso requiere captar ciertos niveles de abstracción que a veces no son suficientemente comprendidos. Porque muchas veces creemos que el convenio arbitral, digamos, es un pacto cualquiera, por un lado, o muchas veces creemos que el proceso arbitral, digamos, es un proceso civil más, uno de los procesos listados en el Código Procesal Civil. Digamos que están emparentados, claro, por el tema del debido proceso, como bien se ha señalado acá. Por supuesto que sí, el arbitraje no es una burbuja en el espacio, el arbitraje radica siempre en un territorio, ¿no es cierto? Y eso me lleva a una reflexión
para no aburrirlos, sobre un tema que considero interesante porque dentro de lo que he venido investigando en los últimos años, hablamos mucho de la jurisdicción, del arbitraje como jurisdicción en Perú, y ustedes van a leer sentencias del Tribunal Constitucional en ese sentido, van a leer referencias a la jurisdicción arbitral en los recursos de anulación de los laudos y en las sentencias o en las resoluciones del Poder Judicial al respecto. Pero en verdad, pocos han analizado a profundidad lo que significa la teoría jurisdiccional del arbitraje y en realidad, cuando analizamos a profundidad el tema, vamos a encontrar que la raíz de esto está en el derecho internacional público, principalmente. Y el gran creador de la teoría jurisdiccional es el profesor Frederick Mann, que lo que dice no es que el arbitraje sea una jurisdicción, sino más bien que el arbitraje siempre está asociado a una jurisdicción. No hay arbitrajes que flotan en el espacio, dice Frederick Mann. Cuando yo hago un arbitraje, el tribunal arbitral radica en algún lado, y por consiguiente hay una ley de arbitraje que se aplica de manera supletoria, generalmente, porque esos son los estándares. En consecuencia, esa jurisdiccionalidad tiene que ser entendida dentro del contexto de la soberanía de un Estado. Y eso es algo muy diferente a decir que los árbitros somos jueces, ¿de acuerdo? Como quieren hacer entender algunos en la actualidad. Creo, y con esto cierro, que el doctor Taboada ha puesto en evidencia las principales disciplinas del arbitraje y en ese sentido recoge los temas más importantes que hemos mencionado hace un momento. Creo que su trabajo constituye un aporte significativo y espero que a futuro se anime a seguir escribiendo para beneplácito de todos quienes lo apreciamos y para beneplácito de la comunidad jurídica nacional. Muchas gracias.